Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a esta bellísima semana que va iniciando y vamos a iniciarla con todo el ánimo, con toda la alegría, con toda la energía y lo que resta del año y lo que sigue del año y lo que sigue de la vida, siempre estar de buenas, de buen Así es. humor, con energía alta, procurándonos esta energía alta, rodeándonos de personas que yo llamo positivas, que traen algún beneficio, algún mensaje, algún aprendizaje, que personas que están proponiendo, que están construyendo, que se están moviendo inquietas, etcétera. Bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. El día de hoy, justamente hablando de personas apegadas a la parte positiva, alegre de la vida, Así es. tenemos el día de hoy una invitada muy, muy especial. Gracias. Eh, para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo este espacio. Y Gracias. me refiero a Lourdes Bejarano. Ella es presidenta del Consejo de Cronistas AC en la ciudad de Cuernavaca, Así es. nuestra hermosa y querida ciudad. Y bueno, pues el día de hoy viene a hacernos una invitación, a hablarnos del tema. Estamos ahorita platicando un poco sobre esta cuestión de los cronistas que a mí en lo particular me tiene volado de la cabeza Qué bueno. terriblemente. Es en serio que una de las grandes bendiciones de mi vida de haberme topado con ustedes. Gracias. Ya he convivido un poco en algunos desayunos, espero mañana estar ahí con ustedes. Ahorita les voy a Sí. hablar de ese tema importante, pero en verdad les adelanto tantito. Ojalá y se den la, el tiempo, la oportunidad de acercarse con ellos, de conocer. No saben, es una delicia, es una cuestión, wow. Sin más ni más, Gracias. adelante, tu Muchas público. gracias, Claudia, por la invitación y gracias a tu público por escucharnos. Bueno, pues la invitación es porque mañana es el Día del Cronista. El Día del Cronista surgió hace un año cuando el presidente municipal presentó al Cabildo la solicitud de hacer el Día del Cronista municipal, el Día del Cronista de Cuernavaca. Okay. En Cuernavaca hay dos asociaciones que son la Asociación Civil, que es a donde yo soy ahorita presidenta, y la asociación que es el Consejo de Cronistas del Ayuntamiento, donde yo el año pasado precisamente estuve de coordinadora general. En ese momento se hizo, a petición de nosotros los cronistas, se hizo la solicitud de hacer el Día del Cronista de Cuernavaca. ¿Por qué? Porque pues no existía. Entonces se le sugirió al presidente de que fuera el día de mañana, o sea, el día 16 de diciembre, porque fue cuando nació don Valentín López González, que fue durante más de 30 años el cronista de esta ciudad. Entonces, qué mejor que escoger este día para que fuera el día del cronista. Entonces, mañana vamos a tener un evento en la tarde, los dos consejos. Básicamente, la Asociación Civil ha estado promoviendo muchísimo para tener este evento. Es un conversatorio en el cual va a participar Valentín López González, va a participar Víctor Hugo Valencia, Percy Betanzos y va a de estar de moderador Juan Contreras del Instituto de Cultura del municipio. ¿Para qué? Para hacer un conversatorio que se llama El arte de contar de la tradición a las redes sociales. Es un tema que ahorita está álgido porque pues nosotros tenemos, la mayoría de nosotros tenemos el sistema, pues no antiguo, pero tradicional de escribir crónica. Y ahora las redes sociales pues están yendo más allá porque tienen más público, tienen más forma de llegarle a la gente, pero estamos corriendo un peligro muy grande que no sé, por la inmediatez, se está dejando de tener el, el fondo, de tener el sustento real de la información. Entonces se dicen muchas cosas que no son ciertas. Entonces eso es lo que vamos a platicar mañana, precisamente. Sí, y solamente, y también, o sea, un punto muy importante, mi querida Lourdes, es la parte donde en las redes sociales todo es tan corto, tan acortado, Uh ¿no? -huh. Ahora es como en una de las redes sociales principales, TikTok, el Instagram, Uh -huh. bueno, y hay otras más que Sí. también
van evolucionando. Ya el Facebook ya lo ven como de los viejitos también, Exactamente, ¿sí? sí, sí. Y nosotros estamos emocionados porque tenemos Facebook y Exacto. que Igual nosotros también ajá, tenemos Facebook. sí, y bueno, estas otras redes tienen otras dinámicas, Así que es. es así, ¿no? Son como flashazos de información. De por sí todo es interpretable. O Exacto. sea, entonces, sobre todo el tema de la historia, para que transmitas el sentir de la historia auténtica, digamos, o lo Claro. más apegado al auténtico, o una interpretación muy beneficiosa que en algún momento hubo sobre algún tema destacado, algo que pasó, eh, transmitirlo en unos segundos Sí. es una complejidad bárbara. Así es, y se dejan por fuera mucha de la información que es valiosa. Ese es el problema. Entonces, esa inmediatez hace que se cometan cierto tipo de errores a la hora de transmitir la información. Y creo que una responsabilidad que tenemos nosotros como cronistas es mantener la memoria de las comunidades, pero esa memoria que sea verídica o lo más verídico posible, porque muchas veces nuestros informantes pues son gente de la comunidad. Entonces ellos saben lo que les contó su papá, su abuelito, lo que sea, que es muy rica esa información, muy rica. No necesariamente exacta, pero muy rica. Entonces, la diferencia que hacemos nosotros entre la historia rígida y con datos, con fechas, con una serie de elementos que le van dando pauta a la historiosidad, tenemos por el otro lado a la crónica que entra la parte personal, la parte emotiva, la parte de la vivencia de las personas, la parte de la vivencia de una ciudad, de una comunidad. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a hacer un trabajo social, como antropólogo o lo que sea, vas y te metes como en la comunidad y te dicen y te platican. Y tú registras y eso se convierte en datos y eso se convierte en una información. Cuando estás haciendo crónica, tienes la maravilla de poder decir, bueno, es que nos estaba rodeando un ambiente así, y oía los pajaritos, y olía, Ujú. y sentía, y la señora se emocionó, y sus lágrimas me llevaron a pensar esto. O sea, ya pone uno parte de su forma de ser. Claro, y además esto es bien importante. Miren, yo lo pienso Sí, así, ahí me dirás tú si consideras o no. O sea, cuando estás en persona platicando, así es, no solamente tu palabra transmite, o sea, no solamente es lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo. así es. Y no solamente son los énfasis vocales de tonos, etcétera. Todo tu ser, tu expresión, tu gesticulación, tu movimiento, Así es. si te detienes o no. O sea, todo transmite, hasta tu silencio a veces, Exacto, ¿no? Entonces, esto es algo que no se puede transmitir en las redes sociales, en un exacto. así clic, en un rápido. Y esta es la parte que de repente ya no te hace tanto sentido. O sea, yo opino, Ujú, el TikTok, todo esto, Instagram, todo, te informa, te puede dar una información, pero así es es. una información y ya que desde mi opinión no trasciende tanto como lo que estás mencionando ahorita que tú estás contando de contar todo, digamos, con detalle y con animosidad. En lo particular yo recordé a mis abuelos Ujú, inmediatamente, ¿no? Como mi abuela hacía tortillas y frijolitos y quesito y le llevaba a mi abuelo al campo que estaba sembrando, ujú. pero no solamente, o sea, digamos que en un TikTok pues te diría, la abuela le llevó tortillas al abuelo, ¿no? Exacto, Ya, exacto. es la información y Sí, ya, y tú la entiendes, la comprendes y ya. Pero cuando te pones a reflexionar con profundidad, como yo ahorita lo sentí, te lo juro que sentí, o ujú, sea, traje ese recuerdo y exacto. sentí a mis abuelos y no saben cómo yo, una adoración para mí, Ujú, esta parte, el sacrificio de haber labrado exacto, la tierra, de realmente saber lo que es exacto. el El sembrar, contacto, sí, sí, ajá, los elotes, hacer, no, bueno, son unas experiencias de vida
que si yo te las platico así, te las Exacto, comparto, entonces te empieza a hacer un sentido exacto. y se va uniendo la comunidad, entonces vamos tejiendo una historia Ujú, en la que vamos convergiendo. A lo mejor tú tienes recuerdos de tus abuelos de otras formas, de otras exacto. maneras, me las compartes y así nos vamos Y encontramos cohesionando. coincidencias y encontramos también divergencias, que es natural en sociedades que vamos a encontrar las dos versiones, pero lo interesante de lo que acabas de decir es eso, es llegar al punto en que vemos la parte humana, porque muchas veces eso lo traducimos a datos y se hace frío. En cambio, la crónica, una crónica bien hecha, una crónica, te da gusto leerla, o de estar leyendo y dices, bueno, esto tiene salsita, esto tiene crema, esto tiene algo Mm. que me está dando más allá de la información. Exacto, y coincidimos porque hace rato estábamos platicando un poco. No solamente es el tema de la lectura, es más allá. O Más sea, allá. yo pienso que la crónica está más allá de esa historia contada en los libros de texto, Así es. más allá de una simple lectura también, ¿no? O Ujú. sea, informativa, ¿no? A veces es como, dame información en la IA, dame información de los mayas, ¿no? Ahí te hacen un rollote, Sí, pero ya cuando la estás viviendo, cuando la estás platicando, cuando la estás transmitiendo, yo creo que esa es la palabra, transmitir. transmitir. O sea, los cronistas hacen eso, te transmiten, o sea, tienen aquí un cofre del tesoro y te lo pasan, te lo transmiten, te lo entregan. Y esa es una riqueza que yo no había encontrado jamás. Es de verdad algo Sí. muy bello, es algo muy, muy, muy bonito. Les recomiendo mucho que vayan, que se acerquen a los desayunos, a los eventos que hay, por ejemplo, el del día de mañana. Mañana. Ujú. Sí, se escucha bien interesante porque van a hablar justamente De de... las redes. Ajá. Y bueno, y la verdad es que no nos podemos quedar atrás. Estamos de acuerdo que la crónica debe de pasar en un momento dado del papel también a las redes para que nos escuchen, también para que oigan nuestra versión, porque ahorita estamos en desventaja. Mientras ellos los oyen millones, pues los que leen son muy poquitos. Entonces, ese es lo que queremos hacer. No pelearnos con las redes, sino adaptarnos nosotros de alguna manera para a transmitir lo que nosotros sabemos, esos saberes que de la abuela, del abuelo, del vecino, eso de que no te lo da la historia en un libro. Te pueden describir, sí, ahorita me estaba yo acordando, por ejemplo, Sagún, un gran cronista, pero uno lee su texto, el Códice Florentino, y de un lado está en español y decía, hacían tortillas de colores. Ya, se acabó. O sea, un poquito más de información, pero eso era el resumen. En cambio, lee uno lo que está escrito en náhuatl y es una belleza, porque allí empieza uno que si las tortillas que eran para tal celebración, que si eran para el otro, que si le ponían maíz de diferentes colores a las tortillas, hacían unas tortillas con unas flores de color al centro, por ejemplo, rojo, de maíz rojo y alrededor blanco. Entonces es una riqueza impresionante. Eso mismo lo puedes, lo traslapas a las comunidades y tú dices, a ver, voy a llegar y les voy a decir, es que comen jumiles. Sí, ya, se acabó. O sea, hasta allí que acabó, pero en cambio si dices, es que llegué al mercado de Cuautla y encontré que estaban con unos canastos y los bichos se salían del Ajá. canasto y la gente agarraba puños y se los comía y los echaba en tortillas y demás. O sea, ya te interesas, o Se sea, ya antoja. quieres, hasta se te antoja. Y esa es la crónica. Sí. Ese darle más información a la gente. Ahorita que hablaste de la comida y todo esto se me ocurrió en la mente. La crónica es transmitir vida. Exacto, identidad. Sobre todo vida, identidad, porque todo eso nos identifica como sociedad. Y yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo como sociedad, a nivel general, México, el mundo, o como le quieras llamar, es la identidad. Si tú no te identificas con una comunidad, no la vas a cuidar,
no la vas a preservar, Ujú. no la vas a ver que no haya robos, que no haya vandalismo y demás. En cambio, si tú te identificas, la quieres y dices, no, pues no me la pintas, no me la maltratas, ¿no? Eso es, y lo que hace la crónica es darte identidad. Ujú. Y es lo que queremos hacer. Claro, esa yo la podría llamar, es una de las bases del amor. Así es. Porque sí, efectivamente, ahorita que lo estás comentando, estaba pensando justo en los jóvenes que están demasiado conectados con el tema de las redes de repente. Y sí, efectivamente, o sea, el tema de la identidad se pierde. Ujú. Ahora es como yo recuerdo, ¿no? Veo a mis hijos y están acá, están en la mesa de la casa y aquí con el teléfono. Entonces pues no hay la comunicación, no, Exacto, no hay esa unión, no hay ese querer construir algo juntos. exacto. Efectivamente, el tema de la identidad es muy importante Ujú. y qué buena lección de decir vamos a transmitir este sentir. Así De, es. de- que ahora también, fíjate, ahora lo estoy pensando a nivel individual, o sea, Ujú. familiar también, ¿no? O Sí, sea, transmitir el legado. Yo, por ejemplo, realmente no he hablado mucho con mis hijos sobre mis vivencias de cuando iba en la primaria, en la secundaria, sí. en la prepa, que hace rato, a propósito del tema, le estaba comentando que yo pensaba que solamente había un cronista en la ciudad cuando iba en la secundaria en los años 90 Ujú. y que ya, o sea, era como uno solo y ya, pero quisieras platicarle al público de esa parte Sí, porque a mí se me hizo muy interesante. bueno, hay todavía poblaciones que nada más tienen un solo cronista. Aquí en Cuernavaca se tomó la decisión de que fuera un consejo. ¿Por qué? Porque el número de cronistas fue aumentando y pues no es lo mismo escuchar una sola voz que escuchar varias voces. Ujú. Y varias voces hacemos algo en conjunto. Entonces, nosotros tenemos dentro de ese consejo de cronistas, tenemos gente que se especializa, por ejemplo, que escribe sobre personajes, otros escriben, por ejemplo, de historia del siglo XIX y XX, o nada más de época contemporánea. Yo, por ejemplo, cuando escribo básicamente de la época prehispánica y principios de la colonia. Entonces, como que tenemos una diversidad y no puede uno saber todo, eso es mentira. No, o Ujú. sea, no hay gente que sepa de todo. Claro, puedes escribir de repente de un personaje o lo que sea, pero no podemos saber de todo. Entonces, el tener un consejo nos permite tener ese diálogo entre nosotros para decir, oye, es que yo tengo otra información, no es que yo tengo esta. Ah, Y eso enriquece la crónica. otros datos diferentes a los otros datos. Exactamente. Sí, o sea, eso enriquece la crónica porque efectivamente, o sea, no puede uno leer todo ni tener toda la información, pero sí puedes tener, o sea, decir, tal autor dice tal cosa, tal, yo entrevisté por ejemplo, en San Antón. En San Antón, Valentín López González hizo un estudio, entrevistó a personas que ya fallecieron incluso, que hacían cerámica. Y entonces de la cerámica, él nos contaba que, por ejemplo, para machacar lo que era la materia prima, la ponían sobre el camino para que los coches pasaran y lo aplastaran. Entonces, y eso le contaba a la señora. Ujú. Y le contaba desde cómo era toda la cuestión alfarera. Otras personas han abordado el mismo tema y han entrevistado a otras personas, también ya mayores, y tienen otra versión de cómo lo hacían. Entonces eso va enriqueciendo los conocimientos de cómo era realmente la alfarería en San Antón, Ujú. de qué hacían unos y qué hacían los otros, y cómo se ha ido perdiendo esa tradición en San Antón de la alfarería. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, buscar información, buscar esa identidad y tratar de transmitirla para que no se pierda, para que se rescate en un momento dado o para que no, para que la gente sepa, por ejemplo, que hubo esa alfarería en San Antón. Eso es lo que hacemos nosotros como cronistas. Exactamente, y bueno, o sea, es la alfarería y muchas cosas que, eh, pues, a lo mejor en su momento funcionaron, dejaron de funcionar, pero nadie dice que no pueda volver a funcionar. Claro, claro. Aparte, ahora que tan socorridos que son todas las cuestiones,
artesanales, artísticas, orgánicas y todo Exacto. eso, pues claro, por supuesto, imagínate que aprendas a hacer a través de metodologías ya probadas, que sí Ujú. sirven, que sí funcionan, que aprendas a hacer cuestiones únicas hechas en Cuernavaca, ¿no? Y que Claro. sea una marca reconocida a nivel mundial, que digan, no, hombre, la alfarería de Cuernavaca, principalmente del pueblo de San Antón, o Ujú, sea, es un símbolo y es un sello a ujú. nivel mundial de esta cuestión y que sea retomada precisamente por esto, ¿no? Porque te transmite esta identidad, ¿no? A mí, yo pues soy de Cuernavaca y cuando me hablas del pueblo de San Antón digo, pues claro, por supuesto, sí, Claro. sí, Sí, además gente conocida, amigos, gente también grande, bueno, exacto. conoces personas pues Claro. de todos lados de aquí Y del pueblo grande. del pueblo grande. Ajá, No, y tienes, por ejemplo, la piedra esta que todo el mundo le dice el lagarto de San Antón, que ujú, está fuera del Museo de los de- Pueblos de Morelos, el ajá, Palacio de Cortés, y pues bueno, ahí hay una discusión de que si es una lagartija, más que un lagarto, que ajá, si es una lagartija y demás, y es de San Antón. Y entonces uno de las cronistas, por ejemplo, su familia era dueña del terreno donde apareció esa pieza. Entonces ya nos hizo, por ejemplo, toda una crónica sí, de cómo la sacaron con trascabos, que tuvo que llegar el ejército porque pesan no sé cuántas toneladas, ujú, porque estaba al fondo de una barranca. sí, Entonces, eso nos da identidad. Nos da identidad a los de San Antón, pero también a los de Cuernavaca. Y sí, tienes a la 3 de Mayo, y tienes, o sea, tienes espacios, por ejemplo, el Melchor Ocampo, que también allí eran donde estaban los ojos de agua de esta ciudad, ajá, que exacto, allí en Gualupita es un lugar que es del preclásico, o sea, de la época de los Olmecas. Es un lugar mágico ese espacio. Claro, ya no tenemos los manantiales de agua porque en algún momento dinamitaron para meter la luz y se desviaron los manantiales, pero ese tipo de información, pues allí vivimos, aquí vivimos y tenemos que, que mantenerla viva para que la gente sepa pues vives en Melchor Ocampo, bueno, siquiera que sepas qué es el Melchor Ocampo, ¿no? O vives en Chapultepec, que sepas qué es Chapultepec. ujú. Entonces, nada, o Acapatzingo. Y de dónde viene y quiénes estuvieron allí y cómo Exactamente, por qué se formó así, etcétera. O sea, exacto. sí, sí es algo padrísimo y Sí, más cuando has vivido, por ejemplo, aquí en Cuernavaca y seguramente fuiste pues a varias colonias y ujú, anduviste ahí caminando y de repente viste un napantle y exacto. dices, bueno, esta agua de dónde viene, de dónde Sí. sale. ¿Y de dónde viene la palabra pantli o qué es una pantle? Todo eso ya se ha perdido. Hemos perdido esa curiosidad. Y lo que queremos nosotros los cronistas es que recuperen esa curiosidad de saber, a ver, ¿por qué se llama Chapultepec? ¿O por qué se llama Gualupita? ¿O qué encontraban en Gualupita? Por ejemplo, todas las piezas prehispánicas que se encontraron allí, que están en el Museo Nacional de Antropología. Todo eso, todo eso necesitamos, o sea, todo eso nos da identidad porque decimos, aquí Gualupita era un lugar muy importante. Donde está el Melchor Ocampo era un lugar muy importante. Pues vamos a hacer lo que siga siendo importante. Eso es lo que queremos nosotros, que Cuernavaca vuelva a tener ese brillo como ciudad. Que todos nos sintamos orgullosos de nuestra colonia, que sea Tlacomulco, o sea, Capatzingo, lo que sea, Ujú. y Chamilpa. Entonces, Ocotepec, todos esos lugares que son mágicos, que tienes todavía, gracias a que siguen conservando sus tradiciones. Ajá, sí. Y eso da identidad. Volvemos a lo mismo. Tradiciones profundas y Profunda, sí, arraigadas sí. que pasa y pasa y pasa tiempo y siguen realizando sus tradiciones como en Ocotepec Ajá. que hacen lo de muertos, Lo de ¿no? muertos. Y Chamilpa, que se llena, y se ajá, llena. sí, Sí, por ejemplo, el Panteón de la Leona, que por qué se llama de la Leona, quiénes están enterrados allí. O sea, ese tipo de información, pues te da
identidad. Claro. Dices, es que, vienen de la familia que yo conozco, o ese señor fue gobernador aquí, o fue X aquí, Ujú. y ya lo identificas. Sí, y aparte de lugares, por ejemplo, en el centro, ya que está lleno de comercios y todo, y tú vas caminando y pues ahora ves tiendas locales, etcétera, pero de repente en algún momento fueron cosas importantes, emblemáticos, Ujú. reconocidos a nivel internacional. Así es. O sea, y tú pasas ahí y no, o sea, no Sí. sabes toda esa Todo historia. lo que pasó allí, o que si en la calle de Guerrero, que por allí desfilaron los zapatistas y que si daban la vuelta y eran, o sea, los mismos dándole la vuelta a la manzana, es de ese tipo de cosas que pasaban enfrente del Hotel Moctezuma, ese tipo de información, pues se pierde en el Claro. tiempo, se pierde en el tiempo. Pues mira, hablando de tiempo, ya tenemos bien poquito tiempo. Sí, Así es entonces que por favor, si nos los puedes, invitamos. sí, Es adelante. mañana a las 5 de la tarde en la Biblioteca Galería de Miguel Salinas, que en la calle de Rayón número 7, esquina Comonfort, en el centro histórico de aquí de Cuernavaca. Vamos a tener nuestro conversatorio que vamos a hablar de las redes sociales y de la crónica. Y ojalá nos puedan acompañar. Después vamos a hacer un reconocimiento entre todos los cronistas de la Asociación Civil. Votamos por el cronista que más había apoyado para el consejo, y resultó Víctor Hugo Valencia Valera, que es el director del INA Ujú. aquí, es cronista de nosotros, y entonces entre todos reconocimos su labor institucional y personal. Ah, Entonces vamos a darle un reconocimiento también mañana. ay, qué bonito, qué bueno. Sí, claro, por supuesto, todas las personas que contribuyan a esta bellísima y hermosa ciudad, pues por supuesto que merecen Sí, un un reconocimiento. reconocimiento y nuestro agradecimiento profundo. Y pues bueno, no falten el día de mañana, vayan, vean cómo es la experiencia, además también pueden aportar, ¿no? Con su presencia, con sus aplausos, con su ánimo, con su Exacto. alegría, con su energía, y van a escuchar también datos interesantes, otros datos que sí instruyen, que sí sirven, que Que sí, sí, al alma, que sí, que sí enriquecen el alma. es correcto, sí. Entonces, no falten, vayan, por favor, eh, en lo que era la biblioteca Antes. anteriormente Miguel Salinas, que todo el mundo la conoce, ahí en Rayón, a un lado del Cele, Ujú. que sí todavía existe, creo. Ese sí, ese sí, sí. Pero bueno, también es hacer allí agradecerle a la universidad al Gerardo Gama, que nos prestaron el espacio, pero es un lugar icónico en esta ciudad, y ojalá le podamos ayudar para que la biblioteca siga adelante. Sí, exactamente, pues, aunque sea, como bien dices, adaptados, ¿no? Porque también, pues, sí, yo estoy de acuerdo, no hay que pelearnos con nada, al contrario, vamos viendo cómo lo adaptamos, cómo lo Ujú. amalgamos, de manera que podamos contribuir y en el caso, pues, yo creo que todos los adultos que no entendemos bien las redes sociales y toda esta Ujú. dinámica, lo único que queremos es que nuestros hijos, las siguientes generaciones tengan información. em, que les sea útil y valiosa y provechosa, Así es, que así puedan es. salir adelante y eso es todo. No estamos en contra de que se distraigan y se diviertan un ratito, pero Exacto. tampoco que estén todo el día aquí así ¿no? O Exactamente. sea, entonces, bueno, pues por mi parte es todo un Muchísimas placer, gracias. de verdad, un Igualmente. placer estar aquí Gracias, contigo igualmente. y estar cerquita de los cronistas. Esta es su casa de Muchas ustedes. gracias. Cuando quieran, vengan, Gracias. platíquenos, y pues estaremos aquí con mucho gusto Muchas de gracias. recibirlos, abriéndoles las puertas y nuestro corazón. Muchísimas gracias. Y gracias a tu público que nos escucha, y a ti que por darnos el espacio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Gracias.